Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor César Rojas Capriles. Él es médico pediatra e infectólogo. Trabaja en el Centro Médico Docente Los Altos y además en el Hospital José Ignacio Baldó, también llamado como El Algodonal. El doctor está aquí con nosotros para hablar del tema de salud que hoy precisamente está preocupando no solamente a la población de Venezuela, sino a la población mundial, el coronavirus. Vamos a conocer a través de su experiencia y además sapiencia y su profesionalismo como infectólogo, todo lo que queremos saber acerca de este tema. Bienvenido, doctor César, muchísimas gracias por estar aquí, por tomar parte de su valioso tiempo para hablarnos a todos nuestros televidentes y a nosotros acerca del tema del coronavirus. Gracias por la invitación, Daisy. Me siento complacido de estar aquí y bueno, trataremos de conocer o conversar sobre algunos aspectos del coronavirus que sean importantes del conocimiento de las personas. Así es, y bueno, mire, y tomando en consideración que usted es médico pediatra y de acuerdo a la información, esta población de niños es uno de los más vulnerables. Aparte de los adultos, mira, más pertinente no puede ser su presencia en nuestros estudios. Lo primero que me gustaría que nos comente, doctor, es ¿qué es el coronavirus? Sí, es una familia de virus que circulan normalmente en animales, generalmente mamíferos, como el murciélago, y aves. Usualmente no hay transmisión a humanos. En este caso de la última cepa de coronavirus, que se llama SARS-2, que surgió en Wuhan, en el centro de China, en un mercado donde se comercializaban con animales, fue el origen de que uno de estos virus pasara al humano. La diferencia es que en el humano se adquiere por primera vez este virus, logra la transmisión de humano a humano. O sea que ya no es, cuando hay una transmisión entre animales, es una zoonosis. En este caso pasó al hombre y el virus adquirió la particularidad de transmitirse de hombre a hombre. Eso es como una mutación del virus, algo así, que sí, pueda tener esa facultad, pues, de... Tuvo esa facultad y pasó normalmente de circular entre animales al hombre y de hombre a hombre. Y de allí, los primeros casos que hubo en esa ciudad, en Wuhan, todos se relacionaron con haber estado en el mercado, los casos iniciales. Pero posteriormente comenzaron a verse casos que nunca habían estado en el mercado, pero sí habían tenido contacto con personas que habían estado en ese mercado de animales. Ese fue el origen de la epidemia, que llegó a alcanzar más de 80.000 personas en China, que fue el primer país afectado. Después de allí han venido surgiendo casos fuera. Actualmente los países que tienen mayor número de casos después de China está Italia, está Corea del Sur, está Irán, son los principales, pero también ya hay casos en todos los continentes, hay casos en Europa, en Francia, Alemania, España, también hay en Norteamérica. Y en Sudamérica ya hay varios países que tienen casos, desde Brasil, Colombia, Ecuador, que tiene poco más de 20 casos, Chile, Argentina, ya se puede decir
que ya se trata de más allá de una epidemia, porque ha alcanzado varios continentes y el término de pandemia es aplicable en este Ya caso. podrían eventualmente estarse sí, aplicando. exactamente. Ahora, antes han surgido coronavirus, ¿hay antecedentes de este tipo de enfermedad? Sí, hay dos epidemias conocidas. Una fue en el año 2002. Ese coronavirus se llamó el SARS, que es síndrome de dificultad respiratoria aguda, severa. Ese primer coronavirus que afectó al humano fue el primero y produjo 8.000 casos en China también. Y Siempre viene de China, ¿verdad? Qué Sí, casualidad. bueno, ¿Será porque ellos comen animales? Por las costumbres. De ahí hubo 800 muertes. Eso representa para ese coronavirus una mortalidad del 10%. Después, 10 años más tarde, en el 2012, ocurrió el llamado otro coronavirus, que es el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, en Arabia Saudita, tenía que ver con camellos. Porque ahí consumen carne de camello, leche de camello, Ahí todo eso, ¿no? Hubo transmisión al humano nuevamente y ahí sí fueron menos casos, fueron alrededor de 2.500, pero con una mortalidad de esos murieron 800, o sea, eso representa como un 34%. O sea, altísima la mortalidad en ese momento. Era alta en ese momento. Si la comparamos con el coronavirus actual, el SARS-2, la mortalidad es del 2%. En este caso del actual coronavirus. Hasta ahora. El actual coronavirus tiene una mortalidad del 2%. Eso pudiera cambiar en la medida en que aparezcan casos asintomáticos, pudiera bajar o pudiera aumentar. Eso está por verse, pero más o menos las estimaciones es que se va a mantener más o menos en ese rango. No es tanto la cantidad de gente que mata, pero sí que una enfermedad que apareció apenas el primer caso reportado el 29 de diciembre del 2019, ya ha alcanzado prácticamente todos los continentes en un periodo tan corto. La cifra hasta ahora de personas enfermas ha sido, en una actualización de ayer, en la página IS Global, aparecen más o menos unos casi 119.000 casos con 4.200 muertes. Es posible, esto cambia de un día a otro. Ya, de un momento a otro. De un momento a otro. Muchas cosas que puede uno pensar que son ciertas ahorita, en cuestión de pocos días pueden haber cambios, surgen nuevos conocimientos y surgen cosas. Doctor, en lo que se refiere al coronavirus, obviamente la utilización de las redes sociales y todo eso nos ha permitido conocer información quizás con certeza, ¿verdad? Verdadera y muchas otras cosas. Inclusive hasta echaderas de broma, los videos de, por ejemplo, cómo saludarse son uno más cómico que el otro y muchas cosas creativas, que qué bueno que tengamos muy buen humor, pero qué malo que estemos difundiendo información errada con respecto, por ejemplo, al tema de las formas de contagio. Me gustaría que usted nos ilustre un poco acerca de esto, porque eso va vinculado también a la previsión, ¿no? Sí, en relación a la forma de transmisión de este coronavirus, la transmisión se considera básicamente, principalmente por vía respiratoria. Las personas al hablar, al toser o al estornudar, podemos emitir partículas de saliva, llamamos gotículas, que son mínimas, ¿no? Son mínimas, pero en este caso en particular tienen un tamaño de más de 5 micras. Se puede decir que son lo suficientemente pesadas como para ser expelidas y no alcanzar más allá de 90 centímetros en la periferia de la persona.
y caen y pueden ser asientos de infecciones porque contienen el virus. Si nosotros manipulamos el área del entorno de un paciente con las manos limpias, con las manos libres, sin guantes, podemos adquirir el virus en nuestras manos. O sea, una vez que la gotita sale de la boca, cae en un sitio, ¿qué tiempo sigue vivo el virus ahí? Hay controversia en eso, se considera que es susceptible, es decir, que una carta mandada de China para acá o un vehículo o lo que sea, no tiene esa viabilidad de tanto tiempo. Pero se considera que en superficies, dependiendo de ciertas condiciones, puede alcanzar hasta 9 horas de sobrevida. Eso es un punto importante de la transmisión. Existen otras enfermedades, si ponemos un ejemplo, tuberculosis, por decirte 3, tuberculosis, sarampión y varicela lechina, se suelen producirse partículas más pequeñas, son aerolizadas, pueden mantenerse suspendidas en el aire y pueden alcanzar distancias mayores. Eso es más difícil porque una persona camina y está la partícula en el aire y chupitín. Claro, la lotería. Es difícil que haya mucha concentración en un espacio abierto, pero en un espacio cerrado sí puede ser importante. Eso para esas enfermedades, ¿no? Pero hay esa diferencia entre ese tipo de partículas de la tuberculosis, sarampión y lechina con relación al coronavirus, donde el ser expelida es realmente a corta distancia. O sea que mantenernos a más de 1 metro o a 1 metro de distancia. O sea, como estamos nosotros, ya no nos contagiamos. No hay contagio. Pero si nos damos la mano, exacto. Ahí sí nos contagiamos. Por eso lo de los saludos que comentabas. Es verdad, lo de los saludos. Es cierto, o sea, se recomienda ante una situación de epidemia, una de las maneras de controlarlo es conservando esa distancia. Dime cómo somos los venezolanos, que todo el mundo se besa, se abraza, hola, no sé qué. Vamos a tener que cambiar que esos hábitos ante una situación epidémica hay que cambiarlos. Hay que saludarnos así, a lo mejor las bromas que se hacen, saludarse con coditos, con puñitos, o con simplemente un saludo, pero no... Pero siempre que la persona se toque, tiene posibilidad de pegársele la broma, ¿no? Claro, siempre hay, siempre así que sea haya puñito, contacto, lo que sea, y sí. si estornuda, bueno, y le caen las gotitas en la ropa, claro. Y entonces cayó por aquí en la manga, y está igual. Bueno, o sea, fíjate puedes contagiarse tocándose. Sí, siempre y cuando llevarse las manos contaminadas a tu cuerpo, o que directamente caigan gotitas de saliva en tus ojos, en tu nariz o en tu boca. Wow. ¿Sí? Pero a través de las manos sí, tus manos contaminadas con una superficie pueden servir. Que la familia, generalmente los casos, inclusive los recientes en América Latina, que si está una persona con coronavirus y la familia, el entorno familiar enseguida se le pega. O sea que bueno, no es fácil. Sí, pero en ese sentido, se ha estimado que la cantidad de que un enfermo contamine a su entorno generalmente anda entre 2 y 3 personas en promedio. Una persona enferma más o menos en promedio contagia a 2 o 3 personas. Wow. Aunque hay casos de personas que son súper contagiadoras, que son muy gentiles, muy sociales. Entonces transmiten, hay casos de hasta 16 contactos infectados. Doctor, qué tema tan interesante, además que nos encanta poder conocer de primera mano acerca de todos los detalles del coronavirus. En la próxima parte, por supuesto, vamos a seguir con este tema y hablar más y profundizar más de todos los aspectos que necesitamos los venezolanos y en todo el mundo, por supuesto, conocer acerca del coronavirus. Quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, estamos conversando con el doctor César Rojas Capriles, él es médico, pediatra e infectólogo. Estamos conversando acerca del coronavirus, todo lo que debemos saber
acerca de este padecimiento que ya lleva muchísimas víctimas mortales en el mundo y además pareciera que no se detiene en su contagio y en su arribo a los diferentes países del planeta, tanto que inclusive han hablado de la posibilidad que se convierta en una pandemia. Con el doctor César Rojas estamos conversando acerca del coronavirus y nos gustaría, doctor, que usted nos hable de un aspecto que nos ha llamado la atención porque, de acuerdo a lo que han señalado los especialistas, el tiempo de que tarda desde que la persona es contagiada hasta que presenta los síntomas es largo. Entonces, ¿qué pasa en ese tiempo? La persona se convierte en un agente de contagio sin saberlo porque no tiene síntomas. ¿Cuál es ese tiempo real de incubación de esta enfermedad? Sí. Lo que se habla de periodo de incubación es el periodo que transcurre desde que el virus ingresa al susceptible, es decir, adquiere el virus, hasta que aparecen los síntomas. Eso es lo que se llama periodo de incubación. Ese periodo puede ser tan corto como de 24 a 48 horas, porque yo me contagié hoy y mañana o pasado mañana ya tengo síntomas. O puede ser tan largo, lo más largo que se conoce hasta ahora, que puede variar, es 14 días. Bastante. O sea, es bastante tiempo. Si yo soy contacto de una persona y me aíslan, me tienen que aislar por el periodo de incubación más largo conocido. Que eso del aislamiento es una cosa brutal también, ¿no? Fuerte. Sí, bueno, ¿Cómo está claro? El aislamiento en esas condiciones debería ser en el domicilio. Pero y tendría que ser en el voluntario. caso de viajeros, no. En el caso de viajeros, personas que viajan y que han tenido que estar detenidos en un sitio determinado, en un hotel o en un barco, esperando que pase el periodo de incubación, que termine, pues. Entonces, es fuerte, ¿no? Sí, esperando los 14 días porque fueron contactos de un caso. Que dicen que las pérdidas económicas en relación a todos estos temas que son importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, si está en el barco y la gente pagó su pasaje en el barco, no pagó 14 días más, eso lo asume el dueño del barco, me imagino. Esos temitas, ¿no? Que también son importantes, tomando en consideración esos temas, ¿no? Ahora, ¿cómo saber una persona tiene una manera de saber que tiene el virus antes de los síntomas? ¿Hay algún tipo de examen? Si dice, bueno, fue una persona que podría eventualmente tener los síntomas, podría eventualmente tener la enfermedad, ¿hay una manera de saberlo antes que aparezcan los síntomas? No, lo que se puede realizar es una vinculación epidemiológica. Eso significa, por interrogatorio, saber que la persona tuvo contacto con algún caso probado o sospechoso, pero no hay otra forma de saber. O sea, un examen de sangre, una cosa no. No es posible Wow. antes, no. La sintomatología que presentan los pacientes con coronavirus es muy similar a la de otros virus respiratorios comunes, como la influenza, parainfluenza, rinovirus, etc. Pero son cuadros muy inespecíficos. Tampoco hay forma de saber por los síntomas que es un coronavirus. No es posible, porque es similar a otros virus respiratorios. O sea, cualquier virus, una gripe, algo. Da más o menos una sintomatología. Claro, en el caso del coronavirus es común que tengan fiebre, tos. La mayoría, más del 80% de los casos, son cuadros así leves. Y secreción nasal sí, y esas cosas. Puede haber, ¿no? Sí, secreción nasal también. Pero posteriormente, o sea, lo más grave es cuando hay afectación respiratoria. Si nosotros tenemos un cuadro actualmente que presenta un proceso respiratorio, una neumonía viral importante, debe uno sospechar en la posibilidad de que sea un coronavirus, pero pudieran ser otros virus, influenza y todo eso. Ahí lo importante es la vinculación con el contacto, con un caso, o que el paciente, o que haya viajado él, o que haya tenido contacto con alguna persona de estos países
de China, de Irán, de esos Ahora países sí, donde hay... sí, donde ya tienen, donde ya evidentemente. tienen, Ahora, si una persona tiene esos síntomas, ¿cómo sabe que es coronavirus y no influenza u otra cosa? O sea, ¿cómo lo detectan? No hay El forma, coronavirus. desde el punto de vista clínico no hay forma, sino haciendo la vinculación y la sospecha. La sospecha clínica, decíamos que un altísimo porcentaje, más del 80%, son cuadros comunes, pero hay un porcentaje, más o menos un 20%, que puede hacer neumonías importantes, que ya eso es un índice de alarma y que nos debe hacer pensar si es un cuadro más severo o si requiere, por ejemplo, cuidados críticos, que hay un porcentaje que lo requiere. En esos casos se impone hacer el descarte desde el punto de vista diagnóstico, que si existe una prueba de PCR, que es reacción en cadena de polimerasa, eso detecta el virus en un periodo corto. El resultado lo pueden dar entre 8 y 24 horas usualmente. ¿Y qué tipo de examen es? O sea, ¿es Se con la saliva? se toma con las secreciones respiratorias, se hace un hisopado nasal con un hisopo de dacrón, no los hisopos normales de algodón, o de la orofaringe, amígdalas y faringe posterior. Se pueden enviar ese tipo de muestras y eso nos puede dar positivo o negativo, y además se pueden investigar otros virus como influenza para pues llegar al diagnóstico de certeza. Lo otro importante es que dentro del grupo de personas susceptibles o los que tienen más riesgo de que la enfermedad sea grave, se trata precisamente de los mayores de 65 años o las personas que tengan enfermedad pulmonar crónica, los cardiópatas, los diabéticos. ¿Alguna enfermedad crónica? Sí, pero específicamente en ese entorno de cardiopulmonar, o sea, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, cardiopatía, diabetes, y por supuesto los inmunodeprimidos, los que tienen VIH. En el caso de las embarazadas tienen también un riesgo, tienen una mayor, por condiciones fisiológicas e inmunológicas, tienen mayor posibilidad de desarrollar patologías respiratorias, se consideran en la población de riesgo. Fíjate que en el caso de los niños, al contrario de lo que uno pudiera pensar, lo que se ha visto hasta ahora es que generalmente los niños evolucionan muy bien cuando adquieren el coronavirus, lo desarrollan o de manera con muy pocos síntomas o como un catarro, como una gripe. Si a una persona le da el coronavirus y no le da duro, lo mejor que se quede en su casa encerrado y se tome sus cositas ahí para salir de los síntomas. Esa sería la manera de manejarlo, evitar. Para evitar que haya una mayor transmisión. ¿Qué otras medidas de prevención podemos tomar? Bueno, no hay vacuna, obviamente, todavía, pero pudiera existir en un plazo de un año o quizás un poco El laboratorio que la saque se va a hacer millonario, por cierto. Seguro. Bueno, no de repente, pero por ejemplo en el caso de la vacuna contra la influenza, existe y sin embargo hay el 10 o 20% de la población mundial desarrolla influenza y la influenza mata entre 400 y 650.000 personas por año. O sea que es algo importante. Entonces, también. Es importante y hay vacunas y sin embargo se ven casos. Entonces no sabemos qué comportamiento va a haber aquí, si la vacuna, el que la fabrique se va a hacer rico o simplemente a lo mejor no sabemos. Claro, con la publicidad que ha tenido todo esto y la información, me imagino que hay una predisposición de mucha gente a querer evitar, ¿no?, el tema. Porque hablando de mortalidad, y si lo podemos comparar con otros casos, ¿es realmente para preocuparse, doctor? Bueno, en relación a mortalidad, hasta ahora es baja. Pues si tú comparas, por ejemplo, con la rabia, el virus rábico, la mortalidad es del 95%. En el caso del ébola
50%. Altísimo. Es alto. Si estamos hablando de este coronavirus, es 2%, pareciera poco importante, entre comillas, pero sin embargo tú ves el escándalo mundial o las repercusiones de países paralizados como parte de China, Italia. O sea que hay una repercusión muy importante desde el punto de vista económico, social, y porque yo pienso que hay incertidumbre porque es una enfermedad nueva, desconocida, pero en relación a mortalidad, solo las personas que tienen factores de riesgos o comorbilidades son las que tienen mayor problema. Como decíamos, doctor, hay una cantidad de información que ha surgido en las redes sociales y que podrían eventualmente ser mitos. Le voy a mencionar algunas y usted nos dirá qué recomendación nos puede ofrecer. Por ejemplo, que si se pueden hacer gárgaras de sal, se pueden tomar traguitos de vinagre, que si se puede, por ejemplo, tomar agua cada 15 minutos, porque entonces si el virus está en la boca se va para el estómago y los ácidos gástricos lo matan. También el tema de los tapabocas, que si hay que andar con tapabocas para arriba y para abajo y eso podría evitar eventualmente. También por ahí me pasaron una receta de hacer un antibacterial casero con el cristal de sábila y alcohol. O sea, díganos usted cuáles son las medidas y si todas estas cosas que narran las personas son verdad o mentira. Las tres primeras cosas que dijiste creo que no tienen una O sea, la base sal, el científica. vinagre y eso nada eso que no, ver. no. Y tomar agua tampoco. En relación al uso de la mascarilla, las mascarillas están básicamente hechas para uso hospitalario, en general, pues, la Organización Mundial de la Salud no recomienda que personas sanas utilicen mascarillas. No es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud porque eso no tendría, se piensa que no tiene ninguna repercusión en la disminución de la incidencia de coronavirus. Por el contrario, sí recomienda que si una persona se siente con síntomas catarrales, puede usar para evitar el contagio de los demás. La persona que usa la mascarilla, por ejemplo, yo puedo decir que yo voy a ir al metro, como en el metro hay mucha gente, entonces yo me llevo mi mascarilla, que creo que lo hacen. Eso tiene sus contras también, porque muchas de las personas no siguen las recomendaciones de uso de mascarilla. Generalmente la mayoría de las mascarillas de uso hospitalario son de un solo uso. Desechable. Desechables, eso es desechable. Se usa una vez. Si uno entra a la habitación de un paciente con sospecha de una enfermedad, coronavirus, y uno en la parte frontal de la mascarilla podría estar contaminada al salir. Atrapa cualquier saliva, cualquier cosa. Exactamente. Entonces, la recomendación es que eso sea desechado inmediatamente en un envase tapado. Claro, si la gente toca la parte frontal, se puede contaminar. Se contamina sus manos y no está haciendo nada. No está haciendo nada. Esos que andan con mascarilla, pero entonces se la quitan, la guardan en el bolsillo, la agarran por cualquier parte, eso no tiene ningún sentido, a eso me refiero. Y por otra parte, propicia o es causa, si eso es en gran escala, a que haya deficiencia en ese tipo de cosas. No se Cuando consiguen realmente se necesita. para los hospitales, por ejemplo, no se consigue. Claro, qué horrible, ¿no? Sí. Y en el caso del el caso antibacterial casero. Del antibacterial casero, se recomienda que esos antibacteriales para lavar las manos, para usar en las manos, eso trae alcohol y debe traer una concentración de más del 60%, mínimo 60%, para que sea efectivo. Y hay un video donde mezclan aloe vera con eso es válido para uso externo. Okay. Para lavar las manos sí puede ser válido. Bueno, entonces ya yo me voy a estar haciendo mi antibacterial casero con 60% de alcohol mínimo. Y el mínimo o un poquito más y el 40% de... Uno lo guarda en un frasquito y ya. El mismo frasquito de alcohol, ¿verdad? Se podría guardar. Bueno, ya tenemos esa recomendación muy buena.
Muchísimas gracias, doctor César Rojas Capriles, por estar aquí con nosotros, médico pediatra, infectólogo, quien habló todo acerca del coronavirus. Gracias. Gracias, Daisy, y bueno, gracias realmente por la invitación. Muy contentos y además que ya salimos de aquí como que expertos y además con cosas descartadas que no debemos seguir, obviamente propiciando esa información incorrecta. Hay que tratar de ser muy preciso con este tipo de información. Hay cosas que pueden cambiar, hay que estar pendientes, porque hay un concepto que hoy se puede creer que es real, la semana que viene cambia. Claro, ¿no? la dinámica Entonces, de la misma vida. Hay que seguir pendiente de la pendiente información. de la información. Muchísimas gracias, doctor César, por estar aquí con nosotros. A ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de Antonio Brantes, nuestro director y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Informativo Mira TV está en ti.